Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. ¿Lo tienen? Bien, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice de la siguiente manera: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hasta allí la palabra. Oremos. Señor, mi Dios, a ti oramos en esta noche, expresándote nuestra gratitud por tu gracia, por tu inmenso amor, mi Dios, porque tu bendición una vez más se ha extendido a nuestras vidas. Has extendido, Señor, tu bondad y tu favor sobre cada uno de nosotros. Estamos aquí, Señor, como resultado, Dios, de tu misericordia. Gracias por este momento. Gracias por todas las cosas, Señor. Gracias, mi Dios, porque los sufrimientos de este tiempo presente no se han de comparar con la gloria venidera que hemos de experimentar aquellos que seremos manifestados en Cristo Jesús, que seremos transformados, Dios, que seremos regenerados. Y Señor, cuánto anhela, Dios, nuestro corazón ese día en el que ya no tendremos que preocuparnos por nada de este mundo, Dios. Así que, Señor, que nos mantengamos firmes en esta esperanza, más allá de toda incertidumbre, más allá de toda calamidad, de toda aflicción, más allá de todo dolor o tristeza o preocupación, que podamos tener firme esta esperanza de tu venida, mi Dios. Así que, Señor, ayúdanos en medio de la debilidad. Rogamos a ti en esta noche que dirijas nuestras vidas, de modo que tu palabra, Dios, pueda obrar con poder en cada uno de nosotros, mi Dios. Ruego a ti que cada hermano pueda comprender lo que hemos de enseñar, tu palabra, Dios, ya que la única manera en la que esta palabra puede obrar, Señor, su debida transformación en cada uno de nosotros, es que podamos entenderla, mi Dios. Así que tu Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento, de modo que podamos comprender tu verdad y ser transformados por medio de ella. En el nombre de Jesús, toda gloria sea para ti y alabanza. Amén. Bien, quiero, antes de iniciar, ver si alguno de ustedes está consciente
por lo menos tiene alguna noción de lo que hablamos de la semana pasada. Quiero tratar de hacer esto semanalmente, de manera que ustedes puedan estar bien informados, ¿sí? de lo que hemos estado aprendiendo, de lo que hemos estado enseñando, ya que eso no se queda solamente acá esa noche cuando usted viene al servicio, sino que eso es algo que usted debe vivir diariamente, ¿sí? Entonces es mi deseo que usted pueda estar bien atento al mensaje que hablamos en cada servicio, de manera que eso es lo que usted pueda vivir diariamente, de manera que cada ocasión, cada momento que se presente, usted pueda aplicar las enseñanzas que usted recibe, ¿sí? Entonces, es importante la memorización, es importante el repaso, es importante pues todas esas cosas. Así que, ¿alguno de ustedes se recuerda algo de lo que hablamos la semana pasada? Que no sea la pastora, por favor. La pastora la dejamos de último, sí. Porque ya veo que por lo menos es alguien que presta atención, sí, entonces siempre está presta para responder. Necesito que ustedes, por favor, también demuestren que han aprendido y que han recibido. Si les preguntara al terminar el servicio, ¿qué aprendieron? Sí, hermano, aprendimos mucho. ¿Y qué aprendieron? Fue tanto que ya no me acuerdo, no sé por dónde empezar. ¿Ah? ¿Se recuerdan? ¿Qué hablábamos? ¿Ah? ¿No? Hablábamos de que aquellos que no amaban a sus hermanos eran hijos de ¿quién? ¿De quién? ¿Eran semi-hijos de Dios? ¿Eran hijos rebeldes de Dios? Eran hijos de Satanás. En otras palabras, personas que aún no han sido salvadas por Dios, sino que todavía están bajo el maligno, ¿sí? Y creo que esa palabra debía haberse grabado en sus mentes. ¿Sabe por qué? Porque si usted no ama a su hermano, la única verdad latente al frente de usted es que usted sigue siendo un hijo del diablo. ¿Acaso eso no le hace temblar las piernas? ¿Acaso eso no nos pone a pensar un momento? Eso no es como leer un artículo del periódico, eso no es como leer la sección de sucesos, que ya lo tomamos como algo muy común. ¿Acaso eso no produce algo dentro de nosotros? Esa sola frase debía estar palpable en lo profundo de sus mentes cada día desde el momento en que predicamos de eso. Porque si cada día usted no demuestra que ama con verdadero amor a sus hermanos, no solo no es un hijo de Dios, sino que peor aún es alguien que ha sido engendrado por Satanás y le pertenece a Satanás. ¿Hay alguien aquí que pueda considerarse así? No, ni loco me atrevería a decir algo como eso. La pregunta es, ¿hay alguien aquí que se haya dado la tarea de evidenciar lo contrario todos los días de su vida? Entonces, hermanos,
Esto no es solamente que usted diga, oye, sí, estudié, repasé el pasaje bíblico que leyó la semana pasada y... No, pues que usted no va a recibir una calificación de mi parte o de los pastores. No le vamos a dar un premio, ni mucho menos le vamos a dar una bolsa de comida, hermano. No está esperando eso. Eso es por nuestra vida. Creo que el punto más central de meditar en la palabra del Señor no es información, no es adquirir información, es vivir lo que estamos aprendiendo. Pero si no nos logramos recordar de lo que hemos aprendido, ¿cómo lo vamos a vivir? Y felicito, y aunque no sé realmente quién es, con toda honestidad, simplemente es algo que digo, y bueno, a quien le caiga, ¿verdad? Felicito a aquellos que han repasado este libro, que han estado junto conmigo repasando estos pasajes bíblicos que hemos estado estudiando, porque es necesario, hermano. Nosotros no estamos estudiando un libro completo de la Biblia así, porque a mí me gusta más así, o porque me gusta el libro. No. Es porque de esa manera usted puede tener una comprensión completa de lo que el autor de ese libro está hablando y por lo tanto de lo que el Señor le está hablando a usted. ¿Sí? El no salirse del contexto del libro le hace a usted evitar tener malas comprensiones del texto que usted está estudiando, y a su vez le hace a usted estar lleno del mensaje del libro para usted vivir conforme a lo que Dios le está enseñando. Así que esto no es cualquier cosa, hermano. Y es necesario que cada uno de ustedes ponga de su parte en meditar en estas enseñanzas día tras día. Amén. Así que esa es una exhortación de mi parte, hermanos, porque no estamos en tiempos para vivir un cristianismo light, un cristianismo sencillo y... No, necesitamos demostrar por medio de nuestra vida cuán firmes estamos en el Señor. Y bueno, lo que voy a hablar esa noche tiene cierta relación con el mensaje pasado y nos habla sobre el amor fraternal. Estos últimos temas que hemos estado tratando están fuertemente relacionados con el amor fraternal, y es que el apóstol Juan estaba muy interesado en que sus discípulos, la iglesia a la que él le dirige esa carta, demostraran por medio del amor fraternal que eran verdaderamente hijos de Dios. La fe de algunos estaba puesta en juicio, estaba puesta en duda, ¿sí? Unos estaban allí como que tambaleando si realmente era cierto lo que decían estos falsos profetas o están equivocados, si me voy para allá o me voy para acá. En el libro de Hebreos usted también ve eso, cuando muchos estaban cuestionando la venida de Cristo, estaban diciendo, oye, pero ¿qué pasa? ¿Que acaso Jesús no venía? ¿Qué pasó que no ha venido? Y muchos estaban comenzando a cuestionar realmente si Jesús habría de venir otra vez o era solo una mentira. Muchos ya se habían apartado y se habían vuelto nuevamente al judaísmo. Pero todavía quedaban algunos que, si bien es cierto, eran creyentes fieles en Dios, estaban dudando. Y es que la ignorancia, el ignorar la verdad, el no tener un conocimiento correcto de la verdad, nos hace tambalear. Y muchas veces nos hace vulnerables ante las falsas enseñanzas. Y eso era lo que estaba sucediendo con estos hermanos. Juan no solamente les declara el mensaje del Evangelio, les declara la verdad
de la Escritura acerca de Jesús y su responsabilidad de que ellos tienen que creer en Jesús, sino que también les describe cómo a través de sus vidas ellos debían demostrar que realmente eran hijos de Dios. Y era a través del cumplimiento de los mandamientos de Dios. ¿Sí? Como el amarnos unos a otros es una necesidad primordial. Bueno, en principio porque el que no ama a su hermano es un hijo del diablo, ya lo habíamos dicho. Y creo que eso debe ser una razón más que suficiente para nosotros motivarnos a amarnos todos los días, hermano. El que haya en mi corazón una mínima duda de si soy o no hijo de Dios, me debe motivar a mí a esforzarme ardientemente a perseverar en la fe y a cumplir esos mandamientos. ¿Sí? Entonces, ese es el enfoque de este tema nuevamente. Y el título de ese tema, por cierto, se llama Amándonos unos a otros. Ya que, por un lado, el tema pasado se trataba sobre ese llamado que recibimos y esa responsabilidad que tenemos de amarnos a Dios. Y claro que estos pasajes también hablan de eso, pero también hablan de nuestra obediencia a Dios en amarnos unos a otros y el resultado de esa obediencia. El por qué amamos a nuestros hermanos y el resultado de amarnos unos a otros. Ya que tiene que haber un propósito, así como toda acción debe tener una razón de ser, también debe haber un propósito. Amén. Comenzamos en el versículo 16 que dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice aquí: en esto conocemos el amor. Si usted le pregunta a alguien inconverso, ¿cómo conoces tú el amor?, ¿qué le diría? Una persona más o menos decente. Si usted le pregunta un vulgar, pues le voy a dar una respuesta no muy agradable. ¿Ah? ¿Cómo conoce usted el amor? ¿Cómo? Cuando se enamora. Eso suena una canción por allí que... ¿Ah? ¿Cómo conocemos el amor?, le pregunta a esa persona. Cuando ves a esa persona que te hace cosquilleos y mariposas en la barriga. Víctor se ríe porque él lo dijo, ¿verdad que sí? ¿Ah? Se me sale el corazón. Hermanos, si como cristianos no sabemos siquiera cómo conocemos el amor realmente, la naturaleza del amor, la esencia del amor, el ser mismo del amor, no sabemos cómo se manifiesta, entonces, ¿quiénes somos realmente? Juan dice aquí: solamente hay una manera, hay una forma. Quien no la conozca, no conoce el amor. No ha conocido el amor verdadero. No como en las comiquitas, ¿verdad? En las películas, no. El amor genuino, el amor real, el amor perfecto. Hay una manera en la que el mundo tiende a percibir el amor. ¿Sí? Bueno, está el amor entre la madre y el hijo, el padre y el hijo, la pareja, y bueno, y demás. Pero eso no es lo que está hablando Juan aquí. Juan está hablando del amor perfecto, el amor que es eterno, el amor que es inagotable.
¿Cuántas personas usted ha visto a quienes se les acaba el amor? Por su pareja, más que nada, ¿verdad? Por los hijos es muy extraño, realmente. No es algo que se ve comúnmente, pero más que nada por la pareja. ¿Cuántas veces usted ha visto que a la pareja, a X personas, se le acabó el amor por otro? Por su pareja. ¿Le ha sucedido alguno? ¿Sí? ¿O me va a decir usted, mujer soltera, que tiene ya años soltera, va a decir que todavía ama profundamente al hombre que dejó? Bueno, mi tía Petra me parece que dijo que sí. No, ¿verdad que no? Quizás al principio, pero eso se termina acabando. La pregunta es, ¿así es el amor de Dios? Yo al principio, yo hace tiempo tenía una lucha con eso, no entendía realmente cómo puede alguien del mundo decir que ama verdaderamente si el amor de Dios es inagotable, si el amor de Dios es eterno, y no entendía realmente. Y bueno, sí, lo cierto es que las personas del mundo también aman, pero su concepto de amor es muy diferente y muy minúsculo en comparación a lo que la Biblia describe acerca del amor de Dios. Y cualquiera que se quiera llamar a sí mismo hijo de Dios debe comprender este amor tal como lo describe la Escritura. Y Juan dice, hay una sola manera. Cualquiera que no conozca esa manera no conoce el amor. Y lo dice más adelante. Y es, en eso conocemos el amor, en que Él, o sea, Cristo, Jesús, puso su vida por nosotros. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el mismo apóstol, en el capítulo 3, versículo 16, por cierto, y la verdad no había prestado mucha atención a esto, ¿verdad? Tienen tanta similitud estos dos pasajes. Primera de Juan 3:16 y el Evangelio de Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hace días les mencionaba algo al respecto. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue la forma en la que Dios pudo expresar al mundo su amor? Solamente hubo una manera en la que Dios pudo comunicarle al mundo. Es como cuando queremos comunicar algo, pero no encontramos la palabra correcta que defina completamente lo que queremos decir. Y empezamos a buscar y no la tengo en la punta de la lengua, la tengo en la punta de la lengua. Y queremos tener un diccionario, algo así. Porque queremos conseguir la palabra exacta que defina en su plenitud todo lo que realmente queremos comunicar. ¿Sí? Bueno, solamente una manera en la que Dios podía comunicar, o mejor dicho, en la que Dios decidió comunicar su amor por el mundo. ¿Y era cómo? Dice, que ha dado a su único Hijo, que ha entregado a su único Hijo para morir por nosotros. Bueno, el mismo Juan lo dice acá de otra manera. Dice, en esto conocemos el amor, en esto conocemos y experimentamos el verdadero amor, la esencia del amor verdadero, la naturaleza misma de ese amor tan puro y tan perfecto, y es por medio de la obra sacrificial de Jesús en la cruz. Por medio de la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin eso, sin la cruz, sin la llegada de Jesús, sin la muerte de Jesús, no pudiésemos haber conocido el amor de Cristo, el amor de Dios sobre nuestras vidas.
toda la obra de redención, el sacrificio expiatorio de Jesús, la obra sustitutiva de Jesús, es la máxima expresión y definición del amor genuino y perfecto. Dice, en que Él puso su vida por nosotros. También podríamos decir en que Él puso su vida en lugar de nosotros. Y en teología hay algo que se define como expiación sustitutiva, o mejor dicho, la doctrina de la sustitución. Y define que Jesucristo, para morir por nosotros, Él tuvo que tomar el lugar que nos correspondía a nosotros en el juicio de Dios. Él ocupa el lugar que nosotros debíamos tener. En otras palabras, nosotros debíamos estar en esa cruz. Nosotros debíamos pagar el precio por nuestros pecados. Nosotros debíamos morir allí clavados, ensangrentados, rasgados, para pagar la deuda que teníamos con Dios. Comentan algunos predicadores que cuando alguien muere sin Cristo, bueno, eso es bíblico realmente, pasa toda la eternidad en el infierno. Cuando estamos hablando de toda la eternidad, no estamos hablando siquiera de 1000 años. Que 1000 años es un tiempo casi que ilimitado para nosotros, para nuestra perspectiva. Jamás llegaríamos a 1000 años. Pero ahí no está hablando siquiera de 1000 años, y ni en sentido figurado está hablando de una eternidad. En otras palabras, nunca va a salir de allí. ¿Saben por qué? Porque Él nunca va a terminar de pagar la deuda. O en otras palabras, la deuda que el hombre o que nosotros teníamos con Dios era tan grande, y no sabría cómo definirles lo grande que pudiera ser, que para poder pagarla, la única manera era pasar una eternidad en el infierno. Y estamos hablando de la deuda que debía pagar cada hombre por el cual Jesús murió en la cruz. Cuando Jesús muere, Él lo que hace es quitarnos del lugar de castigo y ponerse allí Él, como que colocarse la ropa sucia que teníamos nosotros y parecer como el culpable. Y ante Dios, Él tenía la culpa de cada uno de nosotros. Toda todo el pecado que nos cubría a cada uno de nosotros. ¿Quién sabría decir cuánto pecado habría sobre nosotros que Jesús toma sobre sí antes de morir en la cruz? Minutos antes de morir en la cruz, Jesús era toda una masa de pecaminosidad. Porque Jesús en ese momento estaba cargando con el peso de la culpa de cada hombre, de cada ser humano. Y ese castigo debíamos vivirlo
nosotros. ¿Sí? Pero en ese momento, cuando Jesús muere y toma el lugar que nos correspondía a nosotros, Él pagó con su propia sangre. Tenía que ser la sangre del Cordero sin mancha, sin pecado, puro y perfecto. Y Él paga absolutamente toda la deuda que usted y yo podríamos pagar o debíamos pagar en una eternidad sin Cristo. Les acabo de mencionar que para que nosotros pudiéramos realmente saldar esa deuda con Dios y al final salir libres y decir, ya pagué la deuda, tendríamos que pasar una eternidad en el infierno. Imagínense a un preso que diga que él va a saldar su deuda con el Estado para poder salir libre de allí. ¿Sí? Que él tiene que ser encarcelado, pero que él va a esforzarse y va a pagar su deuda para poder salir libre algún día. Y cuando ve la condena, 5 cadenas perpetuas. Es decir, por si muere y resucita, sigue preso. Yo a veces digo, realmente no entiendo estas cadenas perpetuas realmente. Él dice 3 cadenas perpetuas. Aquí el tiempo máximo que le dan a una persona son 30 años. No sé por qué realmente, pero eso es el tiempo máximo. Esa es la supuesta cadena perpetua, pero no es ningún perpetua. Pero allá en Estados Unidos, no sé en qué otra parte, dicen 3 cadenas perpetuas. Y dice, pero ¿y para qué tantas? Con una sola basta. Bueno, yo digo, yo siempre he llegado a la conclusión, si muere y resucita, sigue preso. La pregunta es, ¿cuándo ese hombre pudiera decir o tener la esperanza de salir algún día libre? Bueno, de la misma manera, hermanos. Usted tendría que ir al infierno a pagar por cada día su deuda. No sé, será con la esperanza de salir algún día libre y decir ya sal de la deuda. Bueno, esa deuda tendría que pagarlo durante toda una eternidad. Así tan grande era la deuda que debíamos con Dios. Y en el momento de la muerte de Jesús, Él la paga, Él la cancela, de modo que ya ningún hombre por el cual Jesús haya muerto en la cruz, más nunca, jamás, en toda la eternidad, tendrá que pagar por sus pecados. Y eso es maravilloso. En palabras cortas y breves, quizás no las mejores palabras del mundo, les acabo de describir el concepto del amor. Así conocemos el amor. No hay otra manera. No hay otra forma. ¿Pero por qué eso es importante? Bueno, ¿por qué es tan importante? Bueno, Juan dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero antes de él decir eso, antes de él dar el mandato de que nosotros debemos poner nuestra vida, es decir, entregarnos, dar nuestra vida en favor de nuestros hermanos, eso es lo que está expresando. Es decir, no es amarnos solamente al decir, oye, sí, te amo, mi hermano, qué bueno, qué maravilloso, ay, aleluya, y te doy un abrazo. No, estamos hablando de dar mi vida, si fuera posible, en favor por mis hermanos. Pero antes de eso, él tiene que describir primero cuál es la esencia del amor. Y es que la única manera en la que nosotros podemos amar genuinamente a otros es así como Cristo nos amó a nosotros. ¿Y cómo Él nos amó a nosotros? ¿Cómo comunicó ese amor? ¿Cómo demostró ese amor?
entregándose por nosotros. En otras palabras, la única manera de expresar amor genuino por usted y por usted es dando nuestra vida por ustedes. No quiere decir que en ese momento nos vamos a sacrificar para que ustedes... No hay necesidad realmente. Ahora no. Pero estar dispuestos incluso a dar todo lo que somos y lo que tenemos en favor por nuestros hermanos. Hermanos, entienda eso. La razón por la cual podemos amar a nuestros hermanos fielmente es porque el Señor nos ha amado desde un principio. ¿Sí? Primera de Juan 4:19. Amamos porque Él nos amó primero. Pero el trabajo de amarnos unos a otros debe ser en fiel semejanza al amor de Cristo por nosotros. Y en Efesios 5:25 nos dice, habla en relación con los matrimonios, en relación con el hombre y la mujer. Le dice al hombre: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo está diciendo allí, la forma, hombre, en la que tú vas a amar a tu esposa es exactamente como Cristo amó a su iglesia y como Él se entregó por ella. La manera en la que debemos amar a nuestros hermanos es en semejanza al amor de Cristo por nosotros. ¡Wow! Y no estaría exagerando al decir que ninguno de nosotros estamos amando a nuestras esposas así como Cristo amó a su iglesia. Porque dice Efesios 2:5 en adelante, que dice que Él no consideró su posición de Dios, su posición santa y privilegiada y gloriosa, como algo a lo que aferrarse, sino que Él entrega todo eso y toma la posición de un hombre y se rebaja a la condición más vil por amor a su iglesia, para santificarla. Dice, de la misma manera, ni más ni menos, escuche hombre, ni más ni menos, el hombre tiene que darse en favor de su esposa. Y qué egoísta de nuestra parte sería el violar, aunque sea en lo más mínimo, ese mandamiento. En las relaciones interpersonales entre hermanos debe existir el mismo principio. De la misma manera como el Señor nos amó y se dio a sí mismo para que su sangre lavara nuestros pecados, es la misma forma en la que nosotros vamos a amarnos unos a otros con amor genuino. No podremos comprobar, hermanos, que estamos amando genuinamente a nuestros hermanos si no es así. Si no estamos dispuestos a darlo todo, a entregarlo todo, si fuera necesario, en favor de nuestros hermanos. Y escuchen, no estamos hablando de pensar primero en mí que en mi hermano. Porque en momentos como los que vivimos ahora, en situaciones como las que vivimos ahora, se nos enseña mucho a pensar primero en nosotros, a pensar primero en nuestras necesidades. Que si tenemos 2 harinas le demos una al hermano, pero que si tenemos una no le demos nada, porque primero nosotros. Y hermano, no quiero que me malentienda, yo no le estoy pidiendo a usted que dé
que se quede sin nada en cero en su casa. Tampoco le estoy pidiendo eso. Lo que estoy tratando de definir es que bíblicamente amar con amor genuino a nuestros hermanos es, si es necesario, estar dispuesto a darlo todo, sin titubear. Hermanos, no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Jesús es Dios. Y dice, Él era Dios desde el principio. Y estaba allí sentado, allí en el trono. Estaba allí en la posición de Dios, la posición más privilegiada, recibiendo honra, gloria y alabanza. Pero Él dejó eso. Yo creo que no habría despojo más grande que el que Dios hizo por nosotros. Dice que Él entregó toda su posición de Dios, su corona, su trono, su gloria, para venir a nacer en un establo, como el más pobre. Y aún así nosotros peleamos en contra de nuestros hermanos por algo que es tan insignificante, que según nosotros nos lo hemos ganado, porque hemos sudado nuestra frente para obtenerlo, porque nos hemos esforzado, porque hemos pasado horas buscándolos, y nos aferramos a eso, y somos incapaces de bendecir la vida de aquel que no tiene nada, sea que nosotros tengamos mucho o poco, sabiendo que la razón por la cual servimos a Cristo es porque Cristo lo entregó todo. Así que en semejanza a ese amor, nosotros debemos dar nuestras vidas por nuestros hermanos. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice el verso 17 de primera de Juan 3, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo podemos decir que amamos verdaderamente? Cuando dice el que tiene bienes de este mundo, en otras versiones dice el que tiene riquezas, el que tiene abundancia, que tiene muchos bienes, ve a su hermano tener necesidad y se rehúsa a compadecerse de su hermano, no tiene el derecho alguno de poder decir que el amor de Dios está sobre él. Y eso nos recuerda la parábola, mejor dicho, la historia del joven rico, ¿sí? Que era un joven que tenía muchas riquezas, y después de haber afirmado que había obedecido todos los mandamientos de Dios, Jesús le dice una sola cosa, simple, muy simple. Yo creo que eso es algo con lo cual pudiéramos identificarnos muchos de nosotros. Él le dijo, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Cuando Él le dijo, ve y vende lo que tienes, le estaba diciendo, ve y quédate tú pobre, para darle a los pobres lo que tú tienes. Y él dice que él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Es decir, su afán por las riquezas, su amor por las riquezas era más importante que seguir a Jesús. Y Jesús dijo claramente, el que no se niegue a sí mismo, el que no se niegue a su propia posición, ¿sí? El doctor que no se niegue a ser doctor. El abogado que no se niegue a ser abogado. El presidente que no se rebaje a la condición de un simple plebeyo solo por seguir a Jesús, no es digno de ser llamado un discípulo. Y de la misma manera nosotros, hermanos, no tenemos muchos bienes, tenemos poco, y hoy en día tenemos menos que más. Pero si no estamos dispuestos a despojarnos de lo que tenemos, de aquello a lo cual pudiéramos aferrarnos, de aquello a lo cual nosotros pudiéramos sentir cierta confianza o seguridad, por seguir a Jesús, entonces no somos dignos de ser llamados sus discípulos.
¿Mm? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Dice, y en esto conocemos o sabremos que somos de la verdad. ¿En esto qué? ¿En qué podemos nosotros saber? ¿O de qué manera podremos nosotros saber que realmente pertenecemos a la verdad? Que hemos sido llamados por Dios en la verdad. ¿Qué es lo que estamos hablando? Amando a nuestros hermanos. ¿Sí? Dice, dando nuestra vida por nuestros hermanos. En esto sabemos que en verdad somos de Dios, que somos de la verdad. Recuerda como dicen otros pasajes bíblicos, creo que en el capítulo 2 o capítulo 3, el mismo capítulo 3 nos está diciendo que si alguien aborrece a su hermano, la verdad de Dios no mora en él. Que sabemos entonces que somos de Dios y que la verdad de Dios mora en lo profundo de nuestros corazones cuando nosotros amamos fielmente a nuestros hermanos. Y es como Pablo dijo, el amor es el cumplimiento de toda la ley. ¿Sí? Y dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es decir, tendremos seguridad de que somos verdaderos hijos de Dios. Y este es algo muy importante, hermano. Y este es el resultado de poder cumplir el mandamiento de Dios. Y es que hay un propósito. No solamente es seguir, no solamente es obedecer el mandamiento de Dios, ya que es un mandamiento, es un estatuto y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad obedecerlo. Somos obligados, llamados a obedecer el mandamiento de Dios. No tenemos opción de hacer otra cosa, debemos hacerlo. ¿Ok? Ahora ya depende de qué manera o con qué tanta calidad lo hagamos, pero es nuestro llamado. Pero no es solo eso, ese no es solo el propósito. Dice que es para que tengamos seguridad de que en verdad somos de Dios. ¿Quiere tener verdadera seguridad de que usted es un hijo de Dios? ¿De que de verdad ha sido revestido del nuevo hombre? ¿De que de verdad ha sido lavado por la sangre de Jesucristo? ¿Quiere tener plena seguridad de que cuando muera sus pecados no le serán contados, sino que usted estará en el reino de los cielos? Entonces, ame a sus hermanos, así como Cristo nos amó a nosotros. Y podremos tener plena seguridad delante de nuestros corazones. Dice, aseguraremos nuestros corazones, en otras palabras, persuadiremos. Nuestro corazón estará convencido de que somos de la verdad. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. En otras versiones dice, aseguraremos nuestros corazones delante de Él si nuestro corazón nos reprende. Vamos a leerlo porque es que yo no soy muy bueno memorizando. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Cuando lo leemos así, es un poco distinto la manera en la que lo logramos entender. Le está diciendo, a pesar de que nuestro corazón nos pueda condenar o que nuestra conciencia nos pueda acusar en cualquier cosa,
en algún pecado, Dios es más grande que nuestro corazón. Él sabe todas las cosas. Y lo importante es que tengamos plena seguridad de que somos de Dios. Cuando Él habla de que nuestro corazón nos condena, es cuando de alguna manera nuestro corazón, nuestra conciencia nos hace saber a nosotros que hemos pecado. Pero más allá de ese pecado del cual nuestro corazón nos está acusando, Dios es mucho más grande, dice. Él sabe lo profundo de Él sabe lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Y ese pecado no puede por ningún motivo hacernos dudar de la identidad que tenemos como hijos de Dios. Nuestros pecados no deben ser peso suficiente, o no serán nunca peso suficiente para hacernos cuestionar el hecho de que en verdad hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Eso si en verdad estamos guardando sus mandamientos. Claro, porque cualquier persona puede decir: wow, soy salvo. No importa cuántos pecados cometa, pero soy salvo, porque mis pecados nunca me harán perder mi salvación. Y si tú no estás viviendo de una manera digna, como el Evangelio lo establece, estás fracasando realmente. ¿Sí? No porque tengamos que ser libres de la presencia del pecado en nosotros para poder ser salvos, porque sería entonces imposible a alguno de nosotros ser salvos. Ninguno de nosotros estaríamos salvos realmente, porque aún seguimos siendo pecadores. Así que el pecado, la presencia del pecado desaparezca de nosotros aquí en esta vida, eso será imposible. Eso será cuando nuestro cuerpo sea regenerado. Mientras todos seguimos siendo personas pecadoras. Pero otra cosa es alguien que siga esclavizado al mismo pecado una y otra vez, satisfaciendo sus deseos carnales. Esa persona no tiene ni la más mínima seguridad de que de verdad es un hijo de Dios. Por más que clame a Dios, por más que ruegue a Dios por su perdón, si cae una y otra vez en el mismo pecado, déjeme decirlo con claridad, sigue siendo alguien esclavizado a sus pecados, sigue siendo alguien que está bajo el maligno, sigue siendo alguien que se revuelca en sus pecados, en su naturaleza pecaminosa, y que le espera es la pronta condenación. La única manera es que Cristo le dé verdadera salvación. Y si Cristo nos da verdadera salvación, de seguro, escuche bien, no volveremos a caer en esos mismos pecados. Sí, cometeremos muchos pecados a lo largo de nuestra vida, eso es una realidad, pero no volveremos atrás. Así que en tanto guardamos fielmente los mandamientos de Dios, como lo son el amarnos unos a otros, podremos tener plena seguridad de que somos de la verdad, aun cuando nuestro corazón nos pueda condenar de algo que hemos hecho. ¿Ok? Y en Juan capítulo 21, verso 17, se relata la historia de cuando Jesús le hace la pregunta a Pedro, le pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Sí? Recuerden que Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si verdaderamente le amaba, y a la tercera vez Pedro se entristeció un poco porque, oye, ya era la tercera vez en la que Jesús me estaba haciendo la misma pregunta. Y él le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y yo pienso, y es posible que en ese momento el corazón de Pedro, la conciencia de Pedro, le estaba acusando por haber negado a Jesús. Es posible, realmente, no estamos seguros de ello. Es que, oye, no es fácil
el haber negado a Jesús, pero un momento de presión, el haber negado que crees verdaderamente en el Hijo de Dios, yo creo que es algo que pudo haber atacado con frecuencia la vida de Pedro. Pero a pesar de eso, él acudió al que lo sabe todo, al que conocía lo profundo de su corazón, y Dios sabía que realmente él le amaba profundamente. Así que aun cuando nuestro corazón nos cuestione en algo, podemos acudir a Él, sabiendo que ese pecado no nos hará dudar de la salvación que tenemos en Dios. Pero aún así, es importante meditar en el hecho de que nuestro corazón nos pueda acusar por algo. Es decir, aun cuando nuestro pecado no debe ser razón suficiente para hacernos cuestionar nuestra salvación, sí debe hacernos meditar y acercarnos a Dios, quien sabe todas las cosas, con el propósito de que Él escudriñe nuestro corazón y nos corrija si en algo hemos estado fallando. Y en 1 de Corintios 4:3, Pablo dice algo similar. 4:4 dice que él le importaba poco que sus hermanos lo juzgaran a él. Y dice, y ni siquiera yo mismo me juzgo a mí mismo, porque en nada me acusa mi conciencia. Pero dice, pero no por eso estoy sin culpa. Dios mismo es quien me juzga. Es decir, usted puede decir en ese momento, wow, entonces yo me siento bien porque mi conciencia no me acusa en ningún sentido. Pero o ignora la verdad, porque puede ser que ignore la verdad, o su conciencia está cauterizada por el pecado. Así que sería fácil para usted que su conciencia no le diga nada. Pero como cristiano dice, aunque mi conciencia no me acusa de nada, aunque no siento que esté haciendo algo malo ante Dios, aún así encomiendo mi causa ante el Señor y Él será quien me juzgue, porque Él sigue siendo mayor que nuestro corazón. Pero de algo sí es cierto, dice Juan. Y es, si nuestra conciencia no nos acusa, después de haber guardado el mandamiento de Dios, si nuestra conciencia no nos acusa de ningún pecado, escuche bien, tenemos absoluta confianza delante de Él. Lo dicen los versículos siguientes. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En otras palabras, más allá de tener seguridad, la seguridad de que somos de Dios, debemos tener la confianza de que en verdad estamos obedeciendo fielmente sus mandamientos y de que estamos caminando siendo agradables ante su presencia. Si nosotros tenemos confianza de eso, tenemos confianza de que estamos honrándole en cumplir sus mandamientos, de que estamos viviendo de una manera agradable a Él, entonces tengamos la plena confianza de que cualquier cosa que le pidamos, Él nos va a responder. Ahora bien, hay algo que quiero aclararles aquí. Cuando dice que cualquier cosa entonces que pidamos, Él nos va a responder, no quiere decir que el guardar los mandamientos de Dios nos da licencia a nosotros para pedir todas aquellas cosas que nos plazcan y Dios se verá en la obligación de responder a nuestras peticiones. No. Cuando dice que obedecemos los mandamientos de Dios y que hacemos lo que a Él le agrada, quiere decir que vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y alguien que vive conforme a la voluntad de Dios, cuando pide a Dios, pide lo que es conforme a su voluntad. En otras palabras, Dios se compromete a responder las oraciones de aquellos que piden conforme a su voluntad, no de los que piden lo que les plazca. ¿Sí? Si pides conforme a la voluntad de Dios, ten la seguridad de que el Señor te va a responder. Pero si tu oración no es respondida, si tu petición no es cumplida, entonces no fue la voluntad del Señor. Así de sencillo. Juan lo dijo en
en el capítulo 5, versículo 14. Tendremos confianza en que Dios responderá a nuestras peticiones cuando pedimos conforme a su voluntad. El propósito aquí es que cuando oremos al Señor, oremos para que nuestra voluntad se alinee a la voluntad de Dios. Porque Dios se compromete a responder las oraciones de aquellos que buscan alinearse a la voluntad de Dios, no de aquellos que buscan que la voluntad de Dios se alinee a sus pensamientos. Yo creo que Dios me va a dar un carro con rines cromados y con vidrios ahumados y blindados en el nombre de Jesús. ¿Ah? ¿Y si a Dios no le place? ¿Y eres tú para jugar con las decisiones de Dios? ¿Quién eres tú para manipular con tus oraciones a Dios? La oración no es para mover el corazón de Dios. La oración es para que nuestro corazón se mueva a la voluntad de Dios. Así que cuando oramos conforme a su voluntad, tengamos por seguro que Dios nos va a responder. ¿Sí? Pero eso solo cuando habremos comprobado que realmente, no solamente que estamos seguros de que somos salvos, sino que obedecemos fielmente sus mandamientos y de que caminamos en nuestra vida siendo agradables ante su presencia. Amén. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Quieres saber cuáles son los mandamientos de Dios que debes cumplir? Cree en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo estas cosas, tendrás la seguridad de que estás en Dios y de que Dios está en ti. El Espíritu Santo mismo se encargará de darle testimonio a tu espíritu, de darle seguridad y convicción a tu espíritu de que de verdad permaneces en Dios cuando tú cumplas fielmente sus mandamientos.